Espero que estén muy bien también. Y también sumarme, por supuesto, a las tristes condolencias por el profesor Nelson. También lo conocí en varias iniciativas asociadas a Extensión, estuvimos trabajando juntos. Sí, es triste la noticia, fíjate, pero oye, bueno, mira, el gobierno presentó hace algunos días atrás un proyecto de ley de reciclaje de residuos orgánicos. Alguien dice, mira, en vez de residuos orgánicos son residuos vegetales, los que debiéramos tratar y los que nos quedan en la casa. Lo cierto es que casi el 60% del contenido de una bolsa de basura de una familia promedio en Chile corresponde a desechos orgánicos, esto según cifras del Ministerio del Medio Ambiente. Entonces, la pregunta que a mí me surge a esta hora, Francisco, ¿tenemos en Chile cultura de reciclaje, por ejemplo, a nivel de nuestros residuos domiciliarios? Si hablamos en términos de cultura, es muy probable que no es algo común en el hábito de nuestra sociedad poder separar en el origen nuestros residuos. Y ahí es bueno también hacer algunas aclaraciones conceptuales, puesto que si bien cuando vamos a dejar nuestros residuos reciclables a un punto limpio, decimos que hacemos reciclaje. Sin embargo, el reciclaje en realidad es el proceso ya mecánico, térmico e incluso biológico que se realiza posterior a la separación en el origen. Lo que nosotros realmente como ciudadanos de base, como ciudadanas de base hacemos en casa es lo que se denomina separación en el origen. Como veo también en las imágenes, se refiere a distribuir y categorizar cada uno de los materiales que tienen distinta, en este caso, composición y separarlos para llevarlos a los distintos procesos. Por supuesto, esto requiere un cambio generacional que por fortuna se ha ido generando con el tiempo. Hoy tenemos ya alrededor entre un 10 a un 12% de materiales reciclables domiciliarios que se están gestionando de forma correcta, pero todavía nos queda un gran 90% que terminar, en este caso, de forma correcta y no en sitio de disposición final. Sí. Mira, quizá entonces la pregunta dice relación, Francisco, con la definición de reciclaje, porque claro, como tú dices, muchos dicen, no, que estoy reciclando, no, que voy a ir a dejar la botella ahí para reciclarla. ¿Cuál es la definición técnica, científica de reciclaje entonces? Hay algo que se denomina pirámide de gestión de residuos, en donde hablamos primero del primer piso, es la eliminación, que es cuando vamos a dejar la materia residual a los vertederos, ¿cierto? Posterior a eso hay otro nivel que es el preferible a la eliminación, que es la valorización energética. Aquí encontramos distintas formas, por ejemplo, la incineración, la gasificación e incluso también la digestión anaeróbica. Sin embargo, cuando ya saltamos de esos procesos que requieren energía y también hartos recursos, requerimos utilizar lo que se denomina reciclaje, que básicamente es modificar la forma química, o sea, la composición química de un elemento cambiando su función. Y se diferencia bastante de lo que se denomina reutilización, puesto que en la reutilización lo que nosotros hacemos es transformar de forma mecánica, o sea, físicamente un producto, y a veces se modifica su función, pero en el reciclaje es muy seguro que sí se haga. Algún ejemplo muy sencillo podría ser cuando consumimos una botella de agua, compramos una botella de agua reciclable. Esta botella de agua reciclable, nosotros al reutilizarla, quizás lo que podríamos hacer es cortarla por la mitad y transformarla en un lapicero. Nosotros lo que hacemos ahí es quizás modificar la forma de la botella, pero su función, que es contener, sigue manteniéndose. En cambio, cuando hablamos de reciclaje, lo que podríamos hacer con esta botella de PET, ¿cierto? Polietileno tereftalato, en vez de solamente cortarla, lo que podríamos desarrollar acá sería, por ejemplo, extrusarla, o sea, derretirla con fuego, en este caso no es con fuego, sino que en realidad es con calor, derretirla con calor, y darle una nueva forma y por lo tanto una función completamente distinta. Por ejemplo, decorativa, también funcional asociada a estructura vial, podría ser también asociada a otros elementos que no sean contener. Entonces, a eso nos referimos con la diferencia entre la reutilización y el reciclaje. Ahora bien, la ciudadanía, nosotros, nosotras, podemos generar reciclaje en casa de una manera muy sencilla, que es haciendo compostaje. Que básicamente
es transformar la materia orgánica, que es lo que tú comentabas al principio, en este caso los vegetales en su mayoría, pero también hay algunos elementos animales que pueden ser reciclados también, pero en particular los vegetales, porque hay bacterias, hongos, ¿cierto? Y otros microorganismos que nos permiten transformar químicamente y biológicamente estos elementos en un abono natural que tiene una estructura química distinta a la que entró como un vegetal. Por lo tanto, claro, lo que hacemos al fin y al cabo es un reciclaje en casa que es muy sencillo de poder ejecutar, a diferencia de, por ejemplo, reciclar el plástico, que ya se requiere una infraestructura industrial mucho más compleja. Ahora, ¿existen políticas públicas que estimulen efectivamente, que estimulen u obliguen, por otro lado, el manejo de residuos que estimulen u obliguen al reciclaje efectivamente? De todas maneras, en primera instancia, nuestra política de gestión de residuos, hay alguna política antigua que se retrae a lo que se denomina código sanitario, el decreto con fuerza ley 725, que les otorga a las municipalidades las atribuciones de gestionar los residuos domiciliarios. O sea, que la municipalidad vaya a recolectar nuestros residuos a nuestras casas y después los disponga en un vertedero o relleno sanitario, lo estipula el código sanitario. Y es bueno indicarlo porque tenemos que recordar que la gestión del medio ambiente en realidad es gestión de la salud pública. Si bien esto después fue evolucionando con el tiempo, hoy tenemos una política nacional de residuos sólidos 2030, que va a ser igual modificada en el 2030, por supuesto, que nos plantea la responsabilidad extendida del productor. Y esto se cristalizó, o sea, se hizo exacto, tal cual. Y la ley de responsabilidad extendida del productor, que es la ley REP o la ley de reciclaje, que le denominan varias personas también, atribuye a los productores de los productos prioritarios, plásticos, embalajes, neumáticos fuera de uso, aceites, lubricantes, aparatos electrónicos, entre otros, bien, que se hagan cargo también de estos. Obviamente, las empresas no van a ir a recoger directamente justo la botella que uno compró, sino que hay un sistema específico que podríamos explicar en alguna otra ocasión, su complejidad, pero que permite gestionar esos residuos que se botan, en este caso actualmente, y volverlos a meter a la cadena de valor. Y ahí es donde la ciudadanía cumple un rol fundamental, puesto que para poder reintegrar estos materiales a la cadena de valor es necesario poder disponerlos y separarlos en el origen de forma correcta, sin suciedad, sin restos de líquidos, de alimentos y sin restos de otros tipos de materiales, como por ejemplo podemos encontrar en una botella. En una botella encontramos 3 plásticos distintos, la tapa, el embalaje y la botella por sí sola. Eso, en lo ideal, siempre debe tratar de separarse para poder cuidar la cadena de reciclaje. Y en ese caso, ¿qué pasa con estos contenedores? Es una pregunta básica, porque tengo otras después, ¿no? Pero una pregunta básica, hay unos recipientes, tienen otro nombre, que son de metal, de alambre, ¿no? Y donde uno va a dejar su botella y deja la botella entera. No es como estos más desarrollados que están aquí en el Sodimac, donde uno tiene que hacer la separación efectivamente. No, en estos otros uno va y echa la botella entera. No separa la tapa, no separa el envoltorio que trae, digamos. Lo práctico, digamos, ¿qué significa eso, no? Claro, lo que nosotros y nosotras como ciudadanía de base hacemos en ese instante es otorgarle ese trabajo a otra persona. Ya. En este caso lo valoriza el municipio. El municipio se hace cargo, al menos acá en Temuco y también en Padre Las Casas, de gestionar correctamente después esos residuos, o sea, de sacar la botella, de retirar la etiqueta, de sacar los líquidos y también dejarla abierta para que pueda ser compactable. Bien, pero ¿Francisco? Eso en lo ideal también no debiese ser así porque es mucho más gasto, al fin y al cabo, público cuando es un trabajo que previamente y de forma sencilla podríamos hacer. Francisco, ¿qué pasa con la educación en estos temas? Uno siente que hay marcos legales, estaba leyendo de hecho antes de preparar la entrevista, que claro, efectivamente hay leyes que están regulando de alguna manera este tema, ¿no? Pero extraña que en esos marcos legales no se contemple la formación de la ciudadanía, es decir, la ley te obliga de alguna manera, ¿no? Una vez publicada en el diario oficial se da por entendida por todo y salida por todo. Pero otra cosa tiene que ver con el cambio cultural, en el cual la ley puede cumplir un porcentaje importante, pero quizá la formación, la educación, sería mucho más trascendente para generar efectivamente este cambio cultural. ¿Cuál es tu mirada respecto de eso?
Dentro de la política de gestión de residuos ya se estipulan programas de capacitación y sensibilización, que hasta ahora han sido acotados a algunos territorios, pero con el tiempo se han ido permeando con mayor regularidad. Y es cierto de que durante este año y los siguientes vamos a tener muchos más programas de compostaje y reciclaje, los cuales van a estar abiertos a la comunidad. Así que hay que estar atentos en esos aspectos. Sí hay algunas normas muy específicas que traen consigo también programas de sensibilización, como es la ley de bolsas plásticas, que obliga a los productores, ya a partir bueno, estamos en marcha blanca, pero ya cuando termine esta marcha blanca, muy probablemente en septiembre de este año, se va a estar obligando a los productores a etiquetar sus botellas, indicándoles que deben ser gestionadas de forma correcta a sus usuarios, a sus clientes. Y lo mismo va a tener que ocurrir también en los negocios minoristas. Ojo que, si bien nosotros podemos ir a cualquier negocio minorista y todavía nos entregan una bolsa plástica, eso está prohibido por norma, y además cada uno de estos negocios tiene que tener estipulado dentro de un letrero informativo que no se entregan bolsas plásticas. Y con el tiempo esto cada vez va a ser más común, más real. Sin embargo, como son normas nuevas y también todas las normas siguen el principio de gradualidad, se espera de que no se obligue inmediatamente a la población, sino que sea de forma gradual, concatenada y esperando a de que los hábitos también, que a veces son complejos de dejar, sean dejados de hacer de forma continua en el tiempo. Claro, porque lo que uno se pregunta finalmente tiene que ver también con que antes de generar todos los cuerpos legales que sugieren, recomiendan, obligan, ¿por qué no deberíamos preocuparnos de prevenir, digo, que estos residuos efectivamente no se generen? Pudiera ser una pregunta también, ¿no? De todas maneras, sí. En primera instancia, la ley se generó para poder atribuir primero la responsabilidad a los productores por esta ley REP, y es la ley REP la que genera el marco normativo basal para el resto de las normas. Ahora, ojo que no solamente la gestión de residuos y la sensibilización o capacitación está atribuida a la política nacional de residuos, sino que también a los programas internos de cada gobierno regional. Y en este aspecto, por supuesto, se requiere el apoyo también de autoridades políticas como los CORE, como el gobernador, ¿cierto?, que toman también cartas en el asunto respecto a la distribución de presupuestos en las ideas. Y en este caso, por supuesto, sería bueno priorizar en esos aspectos los proyectos que se presentan desde las comunidades respecto a la valorización de residuos y a la educación de la población. Por supuesto, también no podemos esperar a que la comunidad primero genere un hábito sin tener una estructura basal. Ahora hay 10 puntos limpios de último modelo que tienen 10 comunas. Estuve visitando entre Allén y en Pucón durante la semana pasada algunos de ellos, y son puntos limpios de última generación que nos permiten valorizar estos residuos. Una vez estipulada la infraestructura que fue normada, todos estos planes de sensibilización, teniendo la estructura, van a ser cada vez más comunes. Ahora quizás no son tan tangibles porque son muy focalizados en colegios, en municipalidades específicas, pero con el tiempo va a ser algo tan común como ver una señalética de tránsito. Ahora, en cuanto a la gobernanza, ¿los cuerpos legales estipulan efectivamente quiénes son los responsables de tomar decisiones en los distintos niveles respecto a estos temas? De todas maneras, sí. Así como el Código Sanitario establece que las municipalidades están a cargo de los residuos sólidos domiciliarios, los residuos sólidos peligrosos, que son otras trazas, tienen que ser gestionados por empresas especializadas en ello. Y la supervisa, en este caso, la Superintendencia de Medio Ambiente, la Superintendencia de Servicios Sanitarios y así. Hay distintos niveles en este caso, pero a nivel regional, la gestión de residuos solamente es un tratamiento político. Bien, no es que, por ejemplo, el gobernador o el delegado presidencial estén a cargo de la gestión de residuos. Eso no es así. Pero sí, ellos pueden tener en sus manos la posibilidad de distribuir recursos para la correcta gestión de residuos en nuestras comunas. Finalmente, Francisco Rubilar, estamos en un proceso de elaboración de una nueva constitución. Usted fue candidato, profesor, en la elección anterior. ¿Y cuánto de esto efectivamente debiera ser parte, desde tu punto de vista, de la nueva constitución? ¿Debiera estar efectivamente consagrado en este nuevo gran marco jurídico que se llama Constitución Política de la República? De forma tan específica, la gestión de residuos, no. Bien,
pero sí debiese estar establecida las responsabilidades de, en este caso, el tratamiento sanitario de los residuos. En este caso, garantizar el derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación es insuficiente en la actual Constitución. O sea, el Estado, el verbo que se utiliza en la Constitución actual o vigente es que el Estado tiene que velar por la protección de la naturaleza, pero no garantizar, por ejemplo, la salud pública relacionada a las emisiones atmosféricas o a los residuos, ¿cierto? Es por eso que en esta nueva Constitución esperemos que, lo han planteado de todas maneras los consejeros expertos, bien, si no los nuevos consejeros constitucionales, sí la comisión experta planteó de que el capítulo de la nueva Constitución debe establecer criterios mucho más desarrollados respecto no solamente a los residuos, sino que también a cómo vamos a gestionar nuestros recursos naturales en su disponibilidad y calidad. Así que sí, de todas maneras, si bien el tema de residuos específicamente es materia de ley, sí puede ser establecido desde un punto de vista de las responsabilidades y las garantías del Estado respecto a nuestras conductas. Francisco Rubilar, académico de nuestra Universidad de la Frontera, conversando hoy día sobre reciclaje, que de alguna manera está evidentemente vinculado al cuidado del planeta. Francisco, te mando un abrazo, muchísimas gracias como siempre por la conversación. Muchas gracias a ustedes también nuevamente por la invitación. Les deseo a todos una muy buena tarde y también les agradecería a toda la población de que composten. Ojalá puedan generar compostaje porque es lo más sencillo y nos cortamos la mitad de los residuos que van a parar a los vertederos. Mira, yo creo que nos quedan dos temas pendientes, Francisco. Explicar bien lo de la ley REP es uno, y el segundo, el compostaje, porque claro, la ley REP tiene que ver con la responsabilidad que deben asumir las empresas que fabrican efectivamente, que te proveen servicios, no sé, de plástico y otros, tú decías. Pero hay acciones que uno puede tomar desde la casa. ¿Y cómo lo hace? Y ahí era mi pregunta, ¿no? Yo siento que no hay información en eso. ¿Cómo uno hace el compostaje en la casa? ¿Qué se utiliza? ¿Cuáles son los requerimientos para poder hacerlo? ¿Cuánto tiempo? En fin, muchas preguntas que quedan, ¿no? Yo te he preguntado lo del aspecto formativo. Pero insisto, nos quedan dos temas. Ley REP y compostaje para una próxima oportunidad. Yo puedo instaurar los lunes de Rubilar. Si yo no hay problema en esto, ¿eh? Encantado, entonces, me encantaría poder compartir esta información, por supuesto. Hay información sencilla de poder aplicar, hay otra un poco más compleja, pero todo es posible. Y la verdad, las iniciativas más sencillas son las que tienden a tener mayores impactos. Imagínense reducir la mitad de los residuos todos de una. Sería espectacular. Fantástico. Y si nos enseñan cómo hacerlo, hasta yo lo puedo hacer en la casa, fíjate. Gracias, Francisco. Muy buenas tardes. Chao, igual a ti.